para representar un sistema electroquímico. Recuerdan que el día de ayer estaba presentando un esquema en donde este esquema tenía la posibilidad de marcar por ahí al menos un elemento pasivo. Un elemento pasivo un este, me refiero a una resistencia, un capacitor, un inductor. De manera general, nosotros podemos utilizar estos elementos, pero necesitamos darle un significado físico. En esta parte, lo que vamos a hacer es solamente identificar dos circuitos eléctricos. Del lado derecho tenemos un electrodo ideal polarizable, así se le conoce, en donde podemos identificar básicamente este, la resistencia, ¿no? Y en serie tenemos un capacitor. Del lado izquierdo tendremos una resistencia en paralelo con un capacitor. Normalmente esto se conoce como un electrodo bloqueado o block electrode. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en la mayoría de los casos puede surgir como si fuera solamente algo capacitivo en la superficie del electrodo y a su vez tener resistencia a la transferencia de electrones. Eso es lo que quiere decir este sistema. Sin embargo, nosotros nos podemos echar mano de este segundo del lado izquierdo cuando tratamos de ajustar sistemas electroquímicos con circuitos eléctricos. A su vez, también el del lado izquierdo se conoce como un elemento de void para no estar mencionando todo el tiempo resistencia en paralelo con un capacitor. De esa manera, nosotros podemos ajustar en impedancia, que eso lo van a ver más adelante en métodos electroquímicos, en impedancia podemos hacer este ajuste. Aquí solamente les voy a mostrar cómo podemos llegar a algunos casos de estudio justamente con estos elementos pasivos para que sean representados con corriente directa. En impedancia nosotros vamos a echar mano de los mismos elementos pasivos, pero esta vez para utilizarlo con frecuencia. Entonces, la primera sería en el electrodo ideal polarizable es tener la resistencia a la solución y la carga de la doble capa, que más adelante vamos a hablar porque he estado hablando de la doble capa. Vamos a tener como si fuera un sistema eléctrico. Vamos a tener el voltaje total igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Y como es un sistema en serie, vamos a tener la corriente igual que pasa a través de cada uno de estos elementos. Las condiciones de la frontera son que carga es igual a cero cuando el tiempo es igual a cero. ¿Y cuáles son nuestros tres casos? Carga variable, intensidad constante y velocidad de barrido. En el primer caso, vamos a ver la carga variable. Si yo utilizo la definición de intensidad es igual a carga entre tiempo, lo que sería definido como la variación de cambio de la carga en función del tiempo es igual a la intensidad, puedo yo sustituir en la ecuación total, o sea, en esta ecuación, en la primera, puedo yo sustituir justamente cuál es el voltaje en cada una de las resistencias. Y de esa manera llegar a la ecuación que tengo aquí, la ecuación número 1. Al resolver esta ecuación número 1, vamos a darnos cuenta primero que el voltaje va a ser constante, porque si lo hago variable, se vuelve más complicada la ecuación. Entonces voy a mantener constante el voltaje en la ecuación número 1 y trato de resolver la ecuación diferencial. La solución de la ecuación número 1 me daría la ecuación número 2. Al derivar la ecuación número 2, ahora sí tendría la intensidad en función del tiempo, porque normalmente no utilizo carga en función del tiempo, utilizo la intensidad. Sí, ahí tenemos la intensidad, que es la ecuación número 3. Vean que el voltaje es constante. Y dentro de los gráficos podemos observar que el voltaje en función del tiempo es constante completamente, mientras que la intensidad en función del tiempo hay un decaimiento, hay un máximo y hay un decaimiento. Esto lo podemos transferir a los métodos electroquímicos en donde vemos cronoamperometría, que quiere decir la intensidad en función del tiempo. Aquí estamos observando que solamente hay un máximo y decae.
lo cual está siendo representado por la resistencia en serie con un capacitor. Y lo que entenderíamos sería que la doble capa se está cargando con las especies en la interfaz. No hay una reacción electroquímica, no tenemos todavía un monitoreo de tal magnitud. El siguiente caso sería una intensidad constante. Quiere decir que yo mantengo una intensidad constante y observo qué pasa con el voltaje. Nuevamente, teniendo la ecuación general, que es la suma de voltajes, y llegando a la ecuación número 1, sustituyendo en cada una de ellas, llego precisamente junto con la ecuación 2, llegaría a una ecuación resultante en la ecuación 3. La ecuación 1, la ecuación 2 solamente me sirve para definir carga. Puedo integrar esa carga y dejar justamente en la ecuación 3 esa variación de tiempo, ¿no? La integral con respecto al tiempo. Esto nos daría el siguiente comportamiento. Manteniendo la intensidad constante a través del tiempo, yo puedo registrar qué es lo que pasa con el potencial a través del tiempo. Y esto, bueno, dirían, bueno, ¿cuál es la utilidad? En la mayoría de los casos, en métodos electroquímicos, nosotros podemos monitorear el potencial a través del tiempo y dejar la intensidad tal cual nos marca el equipo. Como se trata de buscar la intensidad entre dos electrodos, como se trata de buscar el equilibrio entre dos electrodos, la intensidad probablemente se mantenga lo más posible constante si no hay cambio en la concentración. Esto se puede traducir en el siguiente gráfico. Sin embargo, yo también puedo imponerle una intensidad constante al equipo y registrar el voltaje. Entonces, si ustedes observan ahí, la pendiente del comportamiento de voltaje contra tiempo será la intensidad dividida entre la carga de la doble capa. Entonces, de esa manera, pudiera yo monitorear estos fenómenos. Sin embargo, también del lado, en el orden del origen, vamos a tener por ahí el múltiplo de la intensidad por la resistencia a la solución. Sin embargo, estos métodos no son utilizados para elucidar o calcular la resistencia a la solución. ¿Por qué? Porque muchas veces esa intensidad no es completamente constante. El último caso sería el más interesante, en donde tenemos una velocidad de barrido. De acuerdo a la ecuación 2, la velocidad de barrido que nosotros imprimimos ante un sistema electroquímico sería la variación de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Teniendo nuevamente la suma de voltajes, que es el voltaje total, igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, en la ecuación 1 tendríamos desglosado cada uno de estos. Sin embargo, aquí, al meter la variación de cambio con el voltaje, ¿verdad? Tendríamos la ecuación resultante 3, que sería la velocidad de barrido por el tiempo entre la resistencia igual a la variación de cambio de la carga entre el tiempo más la carga dividida entre la resistencia por el capacitor. Aquí recordemos que es claro que la velocidad de barrido va a ser constante, mientras que el tiempo va a ser variable. Al resolver esta ecuación diferencial, nosotros vamos a tener ya, una vez que determinamos primero carga en función de tiempo y después obtenemos la primera derivada, vamos a tener la intensidad en función del tiempo. Y esta intensidad en función del tiempo se manifiesta de la siguiente manera. Yo tengo voltaje en función del tiempo, pero estoy observando que hay un voltaje inicial y hay un voltaje final. ¿Cómo se traduce esto entre intensidad con respecto al tiempo? Pues hay un incremento en la temperatura, en la intensidad y posteriormente hay una asíntota, ¿no? Eso nos permite más adelante, porque como nosotros estamos maniobrando todas estas variables en función del tiempo, yo puedo tener o relacionar quitando el tiempo, porque es al mismo tiempo al que lo estoy llevando a cabo. Entonces yo podría tener una interpretación de intensidad en función de voltaje. Todo esto aplicando corriente directa. Ese es el caso del siguiente. En la imagen de hasta arriba, ya al inicio yo les había dicho, empiezo en un voltaje inicial, termino en un voltaje final, y de ahí yo hago la inversión de polaridad. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy aplicando una diferencia de voltaje,
pues mi electrodo, el cual estoy monitoreando, mientras que el otro lo estoy utilizando como referencia para monitorear ¿verdad? Voy a poder invertir la polaridad. Recuerden que en un momento yo puedo tener que este sea el cátodo y este el ánodo, y después este sea el ánodo y después este sea el cátodo. Eso es lo que quiere decir. Invierto la polaridad para hacer el cambio dependiente. Y entonces se transforma en la ecuación la intensidad en función del tiempo. Su comportamiento sería el segundo. Tendríamos que incrementa la intensidad hacia un máximo y de ahí, como invierto la polaridad, decae, ¿no? Y empiezo a observar el otro comportamiento en función del tiempo. ¿Qué pasa ahora si solamente registro intensidad en función del voltaje? Bueno, si yo registro intensidad en función del voltaje, retirando del gráfico el tiempo, me va a quedar el siguiente gráfico en la parte de abajo. Voy a tener intensidad en función de voltaje. Y si ustedes observan, es como si fuera una hoja, ¿no? Hay un incremento asintótico y luego regresa, ¿verdad? Esto es muy interesante porque solamente me está demostrando que si tengo un electrodo, el cual utilizo como electrodo de trabajo para monitorear alguna reacción, y lo tengo sumergido en una solución conectado a un electrodo de referencia, este me va a mostrar un comportamiento solamente capacitivo, ¿sí? En donde no hay reacción electroquímica, no hay transferencia de electrones, no es un proceso faradaico, solamente estoy cargando la doble capa. Sin embargo, está tomado en cuenta ahí dentro de este comportamiento la resistencia de la solución, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa si yo tuviera ahora sí una resistencia de la solución, el elemento de Void, y trato de obtener, aunque sea el primer caso? Si se dan cuenta, en el caso 1 era mantener el voltaje constante, ¿verdad? Si yo mantengo el voltaje constante y tengo la intensidad en función del tiempo, vean que la expresión 1 y 2 es la misma, nada más que está resumida la resistencia de la solución más la resistencia a la transferencia de electrones. Se resume en una sola resistencia. Entonces, es por esto que por corriente directa es muy complicado retirar los fenómenos faradaicos para poder calcular la resistencia de la solución. En el anterior solamente les dije, ahí solamente hay un proceso capacitivo, un proceso no faradaico, pero cuando tengo ahora sí un proceso faradaico, que es en el caso como lo mencionó Colrush, eliminando las contribuciones de la electrólisis, ahí sí voy a tener una reacción y entonces se vuelve mucho más complicado hacer este tipo de ajustes, ¿no? Bien, esa era la última parte que me faltaba el día de ayer, para que quedara un poquito más claro por qué por corriente directa no es fácil determinar la resistencia a la solución cuando tenemos un proceso faradaico. Esto es lo que vimos ayer. Bien, seguiríamos con leyes de Faraday. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, no, Doc. No. A ver, continúe. Perfecto. Bien, entonces continuaríamos con leyes de Faraday y reacciones electroquímicas. Esto sería un preámbulo para la parte de cinética de electroquímica. Como muchos conocerán, Michael Faraday vivió entre 1791 y 1867. Fue un físico y químico británico que estudió electromagnetismo y la electroquímica, principalmente la electrólisis, ¿no? Por ahí tiene algunos trabajos con inducción electromagnética y diamagnetismo. Por ahí lo vemos en su laboratorio en su momento y pues fue un físico experimentista, ¿verdad? Cuando viene Maxwell, que unificó todo lo que era electricidad y magnetismo, llega hasta este momento en que podemos relacionar todo lo que hizo Michael Faraday en electrólisis respectivamente con electroquímica y resolver todos esos fenómenos por el efecto del campo eléctrico. Actualmente, bueno, no es tan complicada la interpretación. Podemos utilizar una ecuación unificada, que es la primera, ¿sí?
En esta, lo que podemos observar, si ahí ustedes pueden leer, la primera ley que marcó Faraday fue que la carga es proporcional a la masa cuando la masa equivalente es constante. Entendemos que la masa equivalente pues no es más que el peso molecular dividido entre el número de electrones que comparte dos moléculas, ¿no? Cuando están así, uniéndose por medio de cargas, por medio de un enlace, ¿no? En su última capa de valencia. La segunda ley dice que si la carga es constante, la masa es proporcional a la masa equivalente. Entonces, unificando estas dos en una sola ecuación, tenemos la primera del lado izquierdo. Carga es directamente proporcional a la relación entre masa y masa equivalente. Al ponerle una constante a esta proporcionalidad, tendríamos que carga es igual a la constante por esta relación. Y finalmente esa constante se transfiere en la constante de Faraday, ¿verdad? Que ya conocemos que la constante de Faraday, curiosamente, es el múltiplo del número de Avogadro por la carga del electrón, ¿no? Ahora, en las leyes de Faraday y recordando la serie electromotriz, nosotros no vamos a colocar cuántos electrones se transfieren entre molécula y molécula cuando hacen la unión de sus enlaces, sino más bien vamos a utilizar cuántos electrones necesita para pasar de un estado de oxidación a otro. Y ahí es donde muchos, la mayoría de mis alumnos se han confundido, porque si ustedes recordarán en la anterior, cuando hicimos un ejercicio rápido de la delta G, utilizábamos el número de electrones totales. Para el voltaje, sí necesitamos utilizar el número de electrones totales, pero para las leyes de Faraday, vamos a utilizar las semirreacciones que vienen en la serie electromotriz. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque ya nos está encaminando prácticamente a utilizar la cinética. ¿Sí? Bien, como acabo de mencionar, la relación que muestra la proporcionalidad entre la corriente farádica y la velocidad de electrólisis es intensidad es igual a la variación de carga entre tiempo, ¿verdad? En donde tenemos que carga entre Z por F, pues es Coulomb sobre Coulomb por mol, y eso nos daría número de moles, ¿verdad? Ahora, la velocidad de barrido, que es la parte que no había yo tocado anteriormente, la velocidad cinética es igual a la variación de cambio del número de moles con respecto al tiempo. Y a su vez va a ser igual a la intensidad dividida entre Z por F por área, lo que se manifiesta como densidad de corriente. ¿Sí? La anterior era velocidad de barrido. Esta de aquí es velocidad de reacción, no confundir. ¿Ok? Entonces, como tenemos que podamos transformar la ley de Faraday a cinética por medio de estas expresiones, es por eso que vamos a lo siguiente. Si nosotros recordamos un poquito lo de cinética, si recordamos un poquito lo de cinética, recordarán que cuando tenemos una especie A que se transforma en especie B, cuyas constantes de ida y vuelta están marcadas ahí en la primera reacción, definimos a la velocidad de reacción como la variación de cambio de la concentración en función del tiempo, ¿verdad? Y esto a su vez está multiplicada por, si es un producto, pues si es un reactivo, está multiplicada por 1 sobre la velocidad, el valor estequiométrico de A, ¿verdad? Negativo. Y si es un producto, pues este factor es positivo, ¿no? 1 entre el valor estequiométrico o el número estequiométrico en la reacción, considerando las reacciones unitarias, ¿verdad? Si hago que esta reacción sea reversible, o sea que de A voy a B y de B voy a A, pues voy a poder tener las siguientes expresiones. En el primer sentido, sería la constante en ese sentido multiplicado por la concentración de A. Claro, aquí es necesario mencionar que el orden de reacción es unitario. Estoy tomando en cuenta una reacción unitaria. Entonces, para el regreso, de igual manera, voy a tener la constante B en el regreso
por la concentración de B, ¿no? Aquí debería tener el orden de reacción, pero como les dije, estamos considerando que es unitario. De esta manera, para calcular la velocidad neta de una reacción reversible es la diferencia entre esta ida y el regreso. Por eso es que en la parte de abajo está colocado QF por la concentración de A menos QB por la concentración de B. Ahora, ¿por qué refresqué esta parte? Porque resulta que cuando yo veo ahora la reacción cinética en electroquímica para una reacción de oxidación que pasa a reducción, yo estaría transformando lo que acabo de mencionar basándome en la ley de Faraday, ¿verdad? Basándome en la ecuación de Faraday, utilizando esa ecuación de Faraday, ahora utilizándolo dentro de la misma expresión de una reacción reversible. Si es una reacción reversible, la especie oxidada puede pasar a una especie reducida, pero esta especie reducida puede regresar a la especie oxidada. Entonces hay un equilibrio, ¿no? De acuerdo a esto y de acuerdo a la ecuación de Faraday, yo puedo tener que la primera, pues en el primer sentido, pues voy a tener KF por C0. Aquí hay un límite en la frontera, X, T. Este X, T, 0 es en la superficie del electrodo. Y esto va a ser igual a la intensidad catódica dividida entre Z por F por A. Del lado, en el regreso, de igual manera, en lugar de tener C de oxidación, voy a tener CR de reducción. Y entonces esto se transfiere en la intensidad anódica, ¿no? Voy ahora de la especie reducida a la especie oxidada, ¿cierto? Aquí es nuevamente prescindible mencionar que la C es catódico mientras que la A es anódico. Quiere decir que, como lo habíamos mencionado, una especie que se reduce pasa de un estado de oxidación a un estado de reducción, mientras que una especie que está reducida y esta se oxida pasa pierde electrones y entonces está en un estado de oxidación. Por eso es la intensidad anódica, ¿no? Bien. Sumando las dos, haciendo la diferencia de las dos, podríamos dilucidar la siguiente expresión, ¿verdad? En el primer sentido, menos el sentido inverso. Pero la velocidad neta será igual a la intensidad total administrada en el sistema, o la que estamos registrando. De esa manera, nosotros llegamos a la ecuación, una ecuación primitiva de la ecuación o expresión de Bottle-Volmer, la cual será ondada más adelante, ¿no? Sin embargo, era importante mencionarlo acá porque como es parte de las leyes de Faraday, de llegar hasta esta expresión o basándonos en las leyes de Faraday, podemos llegar a esta expresión, es por eso que lo metí de este lado. Sin embargo, en la clase de mañana con el doctor Jorge van a poder explorar más esta ecuación para la parte cinética, ¿no? Lo que nos dice aquí es si la corriente total de la reacción es igual a las expresiones que hemos tenido anteriormente, pues la intensidad será igual a la intensidad catódica menos la intensidad anódica. Y si la reacción alcanza el equilibrio, bueno, pues estamos entendiendo que estas concentraciones que estaban elevadas a un orden de reacción, pues ahora alcanzan un equilibrio entre el electrodo y la solución, y ahora en lugar de ser concentraciones, pues son las actividades, ¿no? O las fugacidades, dependiendo si es un gas o es un ion en solución. Y esto a su vez será la constante de equilibrio, ¿no? Hay algunos mecanismos de reacción que son muy importantes en sus inicios y que normalmente nosotros cuando hacemos electroquímica o aplicamos las leyes de Faraday, no nos percatamos que también hay mecanismos de reacción. Aquí les muestro solamente de manera general un mecanismo de reacción del protón, que era el que había yo mencionado. Vean que el primero es una reacción en donde el protón se absorbe sobre la superficie del electrodo. Mis disculpas, ahí el protón no debería de tener plus del lado derecho, es un radical que ha formado un enlace con la superficie del electrodo, ¿no? Entonces, esta especie a su vez, en el segundo, que sería un paso determinante, ahora sí, esta especie absorbida puede tomar electrones y volver, y al momento de tomar estos electrones puede nuevamente generar un enlace, ¿no?
Y en el siguiente, el siguiente paso rápido es que estos protones que están absorbidos y que están cerca, ¿sí? Se puedan unir, o sea, se forman el enlace hidrógeno-hidrógeno con la superficie del catalizador y estos a su vez, pues pueden, como están muy cerca, pueden generar un enlace. Y eso es lo que nosotros llamamos como ecuación de Tafel, ¿no? No los mencionaba como tal, pero puede ser la ecuación de la reacción de Tafel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos protones que están formando un enlace covalente con la superficie, pueden formar un enlace entre ellos dos y romper este enlace en la parte de abajo. Entonces, como verán, el primero y el segundo, no hay transferencia de electrones, como lo dije, es un proceso no faradaico porque no hay transferencia de electrones. Sin embargo, se transforma como una reacción química o se interpreta como una reacción química. Sin embargo, el paso determinante sí es una reacción electroquímica porque estás transfiriendo electrones. En el caso contrario, puede ser que sea rápido, el mecanismo, la transferencia de electrones, y el paso determinante no sea el paso electroquímico, sino más bien el paso químico. Entonces, aquí ya cambia toda la mecánica con las ecuaciones, ¿no? Entonces, a esto nosotros lo conocemos en algunos casos también como mecanismo de transferencia de electrones que pueden ocurrir en la interfaz del electrodo-electrolito. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, trato de que no me acostumbro a no escribir. Yo tengo una duda, Doc. Sí. Me perdí un poquito cuando mencionó Tafel. No supe en qué momento lo relacionó. No sé si pueda repetir eso. En el mecanismo que se propone, que es la reacción 3, el hecho de que estos dos protones absorbidos generen hidrógeno gaseoso, a esa reacción se le conoce como reacción de Tafel. Ok, Sí, gracias. no llegamos a la ecuación de Tafel. Esa la podrán ver justamente mañana. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ay, Dios. A ver, sí. Bien. Mientras trato de ver si puedo conectar, pueden ir copiando el siguiente ejercicio. Este es un ejemplo de poder tener reacciones químicas y reacciones electroquímicas. Vamos, un momento. Battery is charging. Battery is charging. Increíble.
Bueno, no sé por qué no me deja. Bien. El ejercicio dice, se pasa una corriente durante 3 horas, 10 minutos y 18 segundos a través de una solución de yoduro de potasio. Se requieren 34.62 mililitros de una solución de 0.1 molar de tiosulfato de sodio para titular el yodo liberado, de acuerdo a la reacción. Entonces tenemos la reacción de titulación de yodo más el ion tiosulfato para producir yodo iónico, ¿no? ¿Cuál es la corriente promedio que pasa durante el experimento? Bien. Lo que podemos hacer aquí es utilizar las leyes de Faraday para poder determinar cuál es el tiempo transcurrido. Esto sigue siendo parecer. Battery is charging. No. Battery is charging. Bueno, voy a hacerlo en la computadora. Ahí está. Uf. Listo, ya me dejó. No.
está. Listo. Bien. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la presentación desde la presentación. Esperen un momento para poder escribir, que no me acostumbro. Ok. Listo. Bien, entonces, ahora proyecto. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya está. Bien. Ahora sí. Ahora sí ya puedo escribir. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero tenemos que identificar cuál es la reacción electroquímica, ¿no? Y la reacción electroquímica sería básicamente de este lado la reacción inversa de la titulación. ¿Cuál es la reacción que estoy llevando? Primero estoy titulando todo el yodo que se está formando. Quiere decir que en un principio en la solución había yodo antes de la titulación y esto provino de la electrólisis, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la serie electromotriz que nosotros tenemos aquí, buscamos la reacción que esté relacionada con el yodo. Y la reacción que está relacionada con el yodo es la de yodo de más 2 electrones que da yodo iónico, ¿no? La del yodo molecular. Entonces, esta es la que vamos a escribir justamente en la reacción que les acabo de mencionar para la parte electroquímica. Entonces, teniendo esta, nosotros sabemos entonces ahora que yodo más 2 electrones formó yodo iónico, ¿no? Aquí, justamente, nosotros vamos a identificar ahora la ley de Faraday. Sabemos que carga es igual a intensidad por tiempo, lo que ya había expresado anteriormente, de acuerdo a la ley de Faraday. Sí, carga es igual a F por masa entre masa equivalente, ¿no? Y carga es igual a Faraday entre masa equivalente. Ok, entonces, como sabemos que la masa equivalente es igual al peso molecular o el peso atómico, porque va a depender de qué elemento tenemos, dividida entre el número de electrones transferidos. Esta ecuación de acá se va a transformar de la siguiente manera. Voy a tener F igual a masa entre peso molecular por Z, ¿no? Y al tener esta variación de carga, esta de aquí, ¿sí? Variación de carga es igual a la intensidad por la variación del tiempo. Puedo expresarla en la parte de abajo. Variación de carga en función del tiempo es igual a
F, como peso, entre peso molecular es el número de moles, y es lo que está variando también dentro del transcurso de la reacción, pues esta es variación de cambio en función del tiempo, y aquí voy a tener Z. Por eso es la transformación con la ley cinética, ¿no? Bien, entonces, como esto es intensidad, yo puedo utilizar esta ecuación simplemente para determinar una reacción elemental. Puedo colocar que intensidad, justamente en lugar de tener todo esto, justamente solamente coloco esta parte, intensidad por la variación de cambio del tiempo, es igual a ¿qué? A Z por F por la variación de cambio de los moles, ¿no? Y de esta manera tendría yo pues, una simple integral, ¿no? Como Z y F son constantes, la intensidad la puedo mantener constante, queda intensidad por tiempo es igual a Z por F por el incremento. Aquí puedo ir desde una mol inicial hasta una mol final, si las moles iniciales de esta sustancia Hola a todos, no existen buen día, al bienvenidos momento de a iniciar la el reacción, diplomado pues es cero, Microsoft Teams y nos cuarta quedarían emisión, moles finales, ¿verdad? alternancia dinámica de Sin enseñanza y embargo, cuando aprendizaje ocurre para en la educación remota e híbrida. es Iniciamos claro en unos este ejemplo. Sin embargo, cuando no hay una especie oxidada en la superficie del electrodo, es cuando aparece, a eso me refiero. Y cuando el electrodo es el que se está oxidando, que tenemos una masa inicial y posteriormente empieza a perder peso el electrodo, ahí es donde también tenemos corrosión, ¿verdad? Entonces, ese es un claro ejemplo de que la integral cambia de signo cuando estamos utilizando corrosión. Pero cuando la especie se está formando en la superficie o es un gas que se está formando, pues el signo de la integral no cambia. Entonces quedaría moles, ¿no? En este caso se está formando. Entonces tendríamos Z por F por el peso molecular, perdón, sería masa entre peso molecular, ¿no? Ok. Ahora, este yodo de aquí que tenemos en la reacción, como lo mencionamos, esta reacción está en el sentido inverso, va en el sentido de la reducción. La reacción en el sentido real es que yo voy a tener dos yodos iónicos que pasa a yodo molecular más dos electrones. Quiere decir entonces que ¿dónde provino este yodo? Nos estaban diciendo por ahí que es yoduro de potasio y este yoduro de potasio se disocia en yodo más potasio más yodo negativo. Entonces aquí es donde está entrando el yodo para la reacción electroquímica que tenemos en solución. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros podríamos ir hacia atrás, ¿no? Tengo este que formó este. Entonces, ¿cuántas moles de yodo molecular se formaron partiendo de la reacción electroquímica? ¿Sí? Sería moles de yodo molecular, iónico, perdón, sería igual a ¿qué? Si yo aquí tengo este valor, sí, X, y aquí tengo Y, este es el valor desconocido, este por este entre este, no es una regla de 3. Entonces sería 2 veces las moles del yodo, ¿no? Que estoy multiplicando la relación de estas moles que tengo multiplicadas por estas divididas entre estas, ¿no? Ahí está. Esta sería mi primera ecuación. La segunda ecuación sería que yo tengo esta reacción de acá. ¿Cuántas moles de yodo molecular se producen si he hecho reaccionar todo el yodo que se formó, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, en la siguiente ecuación para la reacción de titulación sería que las moles de yodo serán igual a ¿qué? Igual tengo aquí una X, ¿no? Por el valor estequiométrico dividido entre 1, ¿no? Entonces sería 2 veces las moles de yodo. De igual manera queda, ¿no? Ok. ¿Por qué es importante esta parte?
porque me doy cuenta que estas dos reacciones, tanto la electroquímica como la de titulación, van a consumir todo el yodo producido. Sin embargo, el yodo que estoy produciendo también está relacionado con lo que reacciona del ion tiosulfato. Aquí justamente vean, en esta última ecuación, las moles del tiosulfato, ¿sí? Son iguales a las moles del yodo molecular. ¿Sí observan? ¿Verdad? Que está relacionada con esta reacción. De esta manera, yo puedo relacionar ahora, me dicen, se requirieron o se requieren 34.62 mililitros de una solución 0.1 molar de tiosulfato de sodio. Entonces, todas las moles que estoy alimentando en ese volumen reaccionaron con el yodo molecular para producir yodo iónico, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo puedo ir utilizando la expresión de calcular primero cuántas moles se transfirieron, cuántas moles se produjeron aquí y de aquí pasar del otro lado. O cuántas moles de este se produjeron, reaccionaron y de aquí cuántas necesitaba. ¿Para qué? Para ir de este lado y ahora sí, en la reacción 1, que es la electroquímica, darme cuenta cuántas moles de yodo son los que necesité para que reaccionara. Espero que quede un poquito claro. Vamos a hacerlo en papel, ¿no? Voy a colocar otra diapositiva aquí para poder escribir. Ahí está. Entonces, lo primero que nos están dando es el volumen y la molaridad del tiosulfato que se utilizó para titular el yodo, ¿no? Entonces, las moles de tiosulfato que se utilizaron, ¿verdad? Va a ser el volumen, va a ser igual a el volumen por la concentración de Na2S2O3, ¿ok? Nos están dando 34.62 mililitros, o sea, el volumen 34.62 mililitros, y lo puedo pasar a litros, ¿no? Porque moles es mol por litro. Entonces sería 34.62 10 a la menos 3 litros, ¿verdad? Y entonces 34.62 por 10 a la menos 3 que multiplica a la concentración. 0.1 mol por litro. ¿Ok? ¿Cuánto les da? $3.4 por 10 a la menos 3. 3.4 por 10 a la menos 3. Perfecto. Bien, entonces estas son las moles que van a reaccionar con el yodo, ¿verdad? Justamente este yodo, ¿no? ¿Cuántas moles necesito de yodo molecular para hacer reaccionar todo el tiosulfato? Entonces, utilizamos, de acuerdo a esta, vamos a relacionar las moles del yodo van a ser igual a ¿qué? Si yo tengo X aquí, este por este, entre este, ¿verdad? Entonces será
2 veces, ¿verdad? 2 veces, no, tengo el anterior, perdón, es este de aquí. Tengo las moles ok. Tengo las moles de acá, lo multiplico por 1 y lo divido entre 2, ¿no? Entonces aquí ahí está. Será 1/2 de las moles del S2O3, 2 menos, ¿no? Bien, listo. Entonces será 1/2 por 3.4 por 10 a la menos 3 moles, ¿no? La mitad, ¿no? 1.7 por 10 a la menos 3, ¿sí? O yo me fui muy Sí, rápido. no, ¿Sí? sí. Ahí está. Estas son las moles que reaccionan para producir, perdón, son las moles del ion tiosulfato que necesita reaccionar con 1.7 por 10 a la menos 3 moles de yodo molecular para producir el yodo iónico, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué las esta animaciones parte? de Primero serpentina, porque ¿no? Entonces cuando todas yo estas observo son también la motivaciones, relación, y son también ahora sí, premios y son trofeos ya tengo para... cuántas moles se debieron de producir de yodo molecular, ¿cierto? O sea, en la reacción de titulación solamente estoy cuantificando cuántas moles necesito con ese volumen de tiosulfato que añadí para titular lo que se formó. Todo el tiosulfato reaccionó y necesito una cantidad de yodo molecular. Ahora, Entonces vamos a ya hacer tengo otra el yodo estrategia de molecular. lubrificación. ¿Cuánto yodo iónico se formó a partir del yodo molecular? Y entonces ahora utilizamos la ecuación número 1, ¿no? Les voy a Entonces, empezar a platicar un poquito de... Y esto va por 2. Curiosamente, pareciera que estamos jugando con los mismos valores, ¿no? Sería 1.7 por 2, ¿verdad? Ajá. Sería 2 por 1.7 por 10 a la menos 3 moles. Y eso nos daría aproximadamente 3.4 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ahora sí ya utilizamos la ley de Faraday. La ley de Faraday nos está diciendo que la intensidad por tiempo es igual a Z por F por la masa entre el peso molecular. En el sentido en el cual lo estamos estudiando es que todo el yodo iónico está pasando a yodo molecular y está perdiendo 2 electrones. Entonces, voy a colocar la expresión. La intensidad por tiempo es igual a 2 veces por Z. Y aquí es justamente masa entre peso molecular de quién. Pues el que está reaccionando. ¿Y quién está reaccionando? El yodo iónico, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí yo despejo la intensidad y queda 2 veces Z por NI del yodo entre el tiempo. 2 veces por 96.485 por 3.4 por 10 a la menos 3 moles entre el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? 3 horas, 10 minutos y 18 segundos, pero no lo necesitamos en esa nomenclatura. Necesitamos todo en segundos. Entonces necesitamos transformar 3 horas a segundo, 10 minutos a segundo y le sumamos los 18. Vamos a ver.
Aquí no me deja. Ah, 3 horas. Convertirlo a tiempo. Segundos. 10.800, ¿no? 3 horas equivale a 10.800 segundos. Y solamente nos quedan 10 minutos, ¿no? 10 minutos. 11.418 segundos, creo. ¿Cuánto? ¿Total? Sí, 11.418. 418 segundos. Ahí. Subí raro. $11.418, ¿verdad? Sí, Doc. Bien. Entonces colocamos 11.418 segundos. Entonces, 2 por 96.485 por 3.4 exponente a la 3 menos entre 11.418. Lo hice mal. 0.057. Ah, ok. 0.057 amperes, ¿verdad? Lo que sería 57 miliamperes. ¿Sí? Sí. Así Sí. es. Sí, sí. Perfecto. Entonces, este es un claro ejemplo de titular un producto que proviene de una reacción electroquímica y poder cuantificar cuál fue la intensidad de corriente utilizada durante todo el experimento. Claro, aquí solamente no he mencionado un factor importante. El factor importante es que esa eficiencia de intensidad que estamos utilizando sea del 100%. O sea que todo el 57 miliamperes lo está utilizando la reacción para producir de yodo iónico a yodo molecular. En algunos casos hay que tomar en cuenta esa eficiencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Doc. No, Doc. Perfecto, bien. Si no hay ninguna duda, el siguiente ejercicio ejemplifica eso que les acabo de decir. Es interesante porque vean, el nitrobenceno, que tenemos ahí, C6H5NO2, puede reducirse a anilina, C6H5NH2. ¿No? Es una reacción de hidrogenación. Los químicos son muy duchos en hacer esto, ¿no? Y este se reduce en un cátodo de mercurio. Si la eficiencia de la corriente es del 80%, ¿cuánto tiempo debe de fluir en una celda una corriente de 3 amperes para producir 1 kilogramo de anilina? Lo primero que tenemos que identificar son cuáles son las semirreacciones, ¿verdad? Y por ahí identificamos primero que el nitrobenceno sí se reduce a anilina, pero por medio de una reacción química, ¿no? La cual se utiliza ácido clorhídrico, puede utilizar un catalizador de estaño, incluso puede utilizarse, creo que plomo, digo, paladio por ahí. La reacción global, vean, ahí me pregunté yo, ¿es una reacción de hidrogenación catalítica? Sí, es una reacción de hidrogenación catalítica, pero la podemos seguir
mediante electroquímica y además aplicando corriente. Entonces, ¿cuál es la reacción global? La reacción global es de tener NO2, o sea, el nitrobenceno, más 3 hidrógenos que producen la anilina más agua. Entonces, de aquí, ¿cuál es la reacción en medio ácido? ¿Sí me siguen? Aquí me falta un más, pero ¿cuánto necesito de este más el número de electrones para producir la anilina más agua? Yo por ahí ya tengo el resultado. Voy a poner otra diapositiva para poder escribir porque ahí está. Bien. Fíjense, como nos dice la idea aquí, proponga la reacción en medio ácido, porque esto se lleva a cabo en medio ácido, ¿cierto? La reacción catalítica la llevan a cabo en medio ácido, en ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener la reacción o las semireacciones? Porque aquí solamente estoy teniendo la reacción global. Con esta reacción global yo puedo ir hacia atrás. Bien. Entonces, en principio, yo debo de tener aquí, en la parte de abajo, ¿verdad? El nitrobenceno. Perdona los químicos si mi benceno no es muy bonito. Esta es la reacción global, ¿no? Como se va a llevar a cabo en medio ácido, dentro de la serie electromotriz, la única que me puede estar proporcionando protones, hidrógeno, perdón, es ¿quién? La reacción del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esta se va a llevar a cabo en el ánodo. Entonces, lo voy a escribir en la reacción, en el sentido real de la reacción. Aquí ya lo estoy multiplicando, pero voy a hacerlo paso a paso para que lo vean. Ahí está. Esta es la de 2 protones más 2 electrones, ¿no? Y la B, que sería la que ocurre en el cátodo, perdón, es la que estamos buscando. Más cuántos protones, más cuántos electrones me van a dar anilina más agua, ¿no? Bien. Si ustedes observan, para pasar de aquí, necesito 3, o sea, para hacer esta suma, necesito que al sumar las dos reacciones, la que ocurre en el ánodo y la que ocurre en el cátodo, debo de llegar a tener 3 protones, 3 hidrógenos, perdón. Sí, 3 moléculas de hidrógeno. Entonces, por lo tanto, la primera reacción la multiplico por 3. 3, 6, 6, ¿no? Y ahora sí, necesito balancear justamente la que está en medio. Como se darán cuenta, pues es muy fácil. Vean, para que yo pueda sumar y me dé la reacción de abajo, necesito que el protón y los electrones sean iguales a los que están del lado derecho de la oxidación del gas hidrógeno. Por lo tanto, pondré 6 protones y 6 electrones. Nada más verifiquen si estamos bien en el balance, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué hice todo esto? Porque en principio no están todas las tablas en la serie electromotriz, no están todas las reacciones, incluso para compuestos orgánicos.
En algunos casos hay que deducirlo 1. Sí hay electroquímica orgánica. Sin embargo, no he encontrado, al menos yo, todavía no encuentro una tabla en donde vengan todas estas reacciones y de fácil manera podamos nosotros identificarlos. Sin embargo, pues es una ayuda, ¿no? Nos echamos mano en la reacción global, buscamos cuál es el que sí conocemos y por diferencia podríamos encontrar la reacción que estamos buscando. Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Porque necesito saber cuántos electrones se transfieren. El otro camino pudiera ser cuántos electrones, cuál fue su estado de oxidación aquí y cuál es su estado de oxidación acá, de tal manera que cuántos electrones se compartieron. Pero muchas veces eso no concuerda, ¿sí? No concuerda, ¿por qué? Porque como la ley de Faraday considera el número de electrones en la semirreacción, no la reacción global, es ahí en donde algunas veces concuerda y otras veces no concuerda. Unas veces sí puede ser 2 electrones en la reacción global y en otras en la semirreacción es 1 electrón. Espero que quede claro esa parte. Bien, entonces nos dan una corriente de 3 amperes, ¿sí? 3 amperes. Y nos dicen que tiene también una eficiencia del 80%. Vean por qué no pongo N en la expresión de Faraday, porque lo puedo confundir con Z, ¿verdad? El número de electrones. Normalmente se coloca N, pero con la eficiencia también utilizamos la eta, ¿verdad? Y algunas veces se parece. Y tenemos un masa o peso de anilina, ¿verdad? Vamos a ponerle A. Y aquí es 1000 gramos, ¿no? Ok. De acuerdo a esto, yo puedo observar, primero, que se produce este compuesto. ¿Cuánto reaccionó para producir este de acá? Entonces, como la reacción es 1 a 1, se puede producir la misma puede reaccionar la misma cantidad de nitrobenceno para producir la misma cantidad de anilina, ¿verdad? Ahora, aquí solamente estoy considerando que esto es 100%, ¿cierto? Aparte de la eficiencia de corriente que me están dando arriba, ¿sí? Aquí me está diciendo que para producir 1000 kilogramos, la relación es 1 a 1. Yo puedo, como no me dice nada el ejercicio, yo puedo decir, esta reacción se lleva a cabo al 100%. Y listo. Entonces, las moles de anilina son iguales a las moles del nitrobenceno, ¿verdad? Y con eso ya resolví al menos este dilema. Sin embargo, acá me están diciendo que utiliza el 80% de corriente. ¿Ok? Entonces, la eficiencia de carga va a ser igual a la intensidad real entre la intensidad teórica. Y teniendo esto así, esto es el 0.8, ¿no? Por lo tanto, la intensidad real va a ser igual a 0.8 la intensidad teórica. ¿Cuál es la intensidad teórica? Pues la que yo estoy suministrando completamente al sistema. ¿Sí? Entonces, 0.8 por 3 amperes. 2.4, ¿no? Y de este lado, entonces ahora sí, intensidad por tiempo es igual a Z por F por las moles de ¿quién? Aquí puede ser indistinto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que lo que está reaccionando o lo que está desapareciendo más bien es el nitrobenceno. Entonces lo voy a tomar con respecto al nitrobenceno. ¿Sí?
Y la pregunta es el tiempo, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuáles son las moles de nitrobenceno? Bueno, las moles de nitrobenceno son iguales a 1000 entre el peso molecular ¿de quién? Del nitrobenceno, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el nitrobenceno? 123.11 sobre más. 23.11. ¿Verdad? Esto lo tenemos en gramos y esto es en gramos mol. Entonces, 1000 entre 123.11. 8.12. ¿Verdad? Sí. Bien. Entonces, esta de aquí va a ser la intensidad real. ¿Sí? No voy a utilizar la intensidad teórica porque no es lo que se está utilizando en el sistema, sino más bien para la reacción es la intensidad real por tiempo. ¿Ok? Desde aquí yo puedo sustituir directamente. La intensidad real es igual a la eficiencia por la intensidad teórica. Y entonces quedaría aquí eficiencia por intensidad teórica en esta parte. Pero como ya hice el cálculo previo, pues entonces ya nada más sustituyo cuánto es el valor, ¿no? Entonces, el tiempo que voy a utilizar va a ser el número de electrones, que son 6, por la constante de Faraday, 96.485 por 8.12, y lo divido entre la intensidad real, 2.4 amperes. Entonces, sería 6 por 96.485 por 8.12 entre 2.4. O sea, me va a dar aproximadamente un número muy grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.9 por 10 a la 6. ¿Sí les da? Ahí voy. 3, 6. Sí, eso da. Sí. Por 10 a la 6, ¿verdad? Exactamente. Segundos, ¿verdad? Porque estamos en segundos. Entonces, esto lo podemos cambiar de segundos a horas, a días, ¿no? Para tener un mejor estimado. Voy a pasar ustedes ahí en su... ¿no? Voy a pasar 1.958.645.5. Voy a convertirlo en tiempo. Y este está en segundos. Ok. Aquí me da en horas 544 horas. ¿Sí? Una hora tiene 3.600 segundos, ¿no?
¿Sí? ¿Tienen sus 44 horas? Sí, Doc. Bien. ¿Profesores? Sí, así es. Perfecto. Correcto. Muy bien. Bien, entonces, esto es hasta aquí leyes de Faraday, reacciones, procesos faradaicos. Al menos tratamos de llegar a la ecuación primitiva de Bottle-Bulmer, ¿verdad? Y bueno, yo les dejo aquí algunas referencias importantes para que puedan, si tienen dudas o algo, bueno, dudas me pueden preguntar, no hay problema, pero si quieren ahondar más, les gustaría obtener más información, pues ahí les paso 13 referencias, ¿no? Tómenle una captura para que posteriormente puedan consultar. Bien, hasta aquí pudimos haber terminado el día de ayer. Ahora lo que voy a hacer, todavía tenemos unos minutos más, voy a proyectar lo del día de hoy, ¿ok? Bien. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, algún comentario o algo que no haya quedado resuelto? No, de momento no. Gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar ahora con termodinámica. Hasta las 11, ¿no? Y ahí le paramos, descansamos un poquito, lo que me alcance a dar hasta las 11 y posteriormente seguimos, ¿no? Bien, para esta parte de termodinámica, lo que vamos a observar es primero cuáles son las propiedades termodinámicas y esto me relaciono también con trabajo eléctrico, fuerza electromotriz y de superficie. Y terminaríamos con ecuación de Nernst, diagrama de Purvey, ¿no? Vamos con la primera parte. Bueno, si ustedes recuerdan, la clase de ayer nosotros habíamos comentado que era el electrón el que hacía el trabajo, ¿verdad? El ir de ánodo a cátodo, ¿verdad? Entonces, en esa misma idea vamos a empezar lo siguiente. Se define como potencial eléctrico de un punto en el espacio como el trabajo que se necesita realizar para traer una carga, ya sea positiva o negativa, desde el infinito hasta un punto en cuestión. Entonces, podemos definir que potencial eléctrico va a ser igual al trabajo dividido entre la carga, ¿verdad? Y aquí precisamente es esa la carga del electrón. Al llevar esa carga del punto desde el ánodo hasta el cátodo, que era lo que estábamos manejando el día de ayer, en el ánodo es donde se introducen estos electrones porque hay una especie que se oxidó. Entonces, ahora viene el trabajo de transportar estos electrones del ánodo hacia el cátodo. Y esa es la pequeña diferencia, ¿no? Tener desde el 2, que sería el cátodo, menos el 1, ¿verdad? La que nos está dando el potencial eléctrico. Entonces, esta diferencia será igual al trabajo de llevar de 1 a 2, dividida entre ¿quién? Entre la carga. Bueno, si utilizamos la primera ley de la termodinámica y no hay intercambio de calor, nosotros podríamos decir que la energía interna del sistema será igual a menos el trabajo.
Ahora, recuerden que este trabajo debe ser la energía mínima necesaria para pasar este electrón del ánodo al cátodo. Por lo tanto, esa energía mínima necesaria, pues es la energía libre de Gibbs. Por eso es que yo coloco ahí que debe ser igual a la energía libre de Gibbs. Entonces, a esto nosotros le llamamos tendencia de escape del electrón, ¿sí? Para ir de un punto a otro. Bien, si la expresión anterior, esta de acá, la colocamos como un infinitésimo, nosotros podríamos tener que la variación del trabajo eléctrico será igual a ese incremento de potencial por la derivada de la carga, ¿no? ¿Y de acuerdo a quién? A Faraday. Faraday nos dijo que la variación de carga era igual, o la derivada de la carga era igual a Z por F por la derivada del número de moles, ¿verdad? Que son los que reaccionan. Yo puedo tener dQ en dN igual a ¿qué? Igual a Z por F. Entonces, definiendo y utilizando estas dos últimas, tendríamos esta expresión de variación de energía libre de Gibbs es igual a ¿qué? O sea, utilizando esta de acá, ¿verdad? Desde el punto M menos M, ¿verdad? Es el potencial eléctrico por la variación de carga. Igual, utilizando la derivada de Q con respecto a Zn. ¿Por qué? Aquí es muy interesante. Tal vez me estoy saltando un pequeño paso, ¿verdad? ¿Qué es potencial eléctrico? Potencial químico, perdón. ¿Cómo definimos el potencial químico? Tal vez más adelante lo tengo, pero como pregunta, y lo estoy volviendo a retomar. Pero ¿cómo defino el potencial químico? Con la actividad. Con la actividad. ¿Qué más? Pues sí, la concentración. ¿Alguien más se acuerda? ¿No? Bueno. Potencial químico no es más que la variación de cambio de la energía libre de Gibbs con relación al número de moles. Por eso es que del lado derecho tengo menos la derivada de G, que está igualándose ¿a quién? A esa diferencia de potencial químico desde el punto M' hasta M, ¿verdad? O de M a M', ¿verdad? Y esa diferencia multiplicando ¿por quién? Pues por la variación del número de moles, ¿no? Entonces, este de aquí es del electrón. Ahora, si los igualo, ¿sí? Voy a tener potencial químico, ¿sí? Esta diferencia, igual a ¿qué? A menos la constante de Faraday por la diferencia de voltaje, ¿cierto? Bien, esto de acá todavía está considerando un electrón, ¿ok? Esa es la premisa, un electrón. Entonces ya tengo la tendencia de escape del electrón. Rearreglando, voy a rearreglar la ecuación. Esta de acá. Me daría la ecuación 1. ¿Sí? Ahora, como el potencial químico en N no ocurre, o sea, no, yo puedo igualar, yo puedo decir que en ese punto es 0 y por lo tanto necesito tener el otro electrodo. Recuerden que siempre necesito un electrodo de referencia, por lo tanto, uno debo de ajustarlo. En este caso, en M, yo voy a hacer que ese potencial sea 0, ¿ok? Entonces, esta variación de este potencial de acá, es potencial químico, va a ser igual a la definición de potencial químico que hemos conocido desde nuestras clases de licenciatura. Y utilizando ahora sí la expresión, voy a llegar a la siguiente, ¿no? Esta expresión 1 llevo a la siguiente 2. Ahora esta 2 la voy a restar de la ecuación 1, ¿ok? Y voy a llegar a la ecuación 3. Entonces, aquí prácticamente tengo la tendencia de escape, ¿sí? Del electrón utilizando solamente una diferencia de voltaje. De manera general, yo estaría teniendo esto de acá, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuántos electrones son transferidos? Ya coloco el número de electrones.
Y ahora he definido algo, tal vez no lo habíamos visualizado, pero en un principio utilizamos potencial químico para poder definir la energía libre de Gibbs e igualarla con la del trabajo eléctrico, ¿verdad? Al tener esta igualdad, esta definición nueva a la cual acabo de llegar con la ecuación 4, esta ahora se transforma en potencial electroquímico. Sí. Un electrón, pues su potencial químico es 0. Por lo tanto, vean, aquí está el potencial electroquímico. Tal vez no lo conocemos como, no lo vemos como tal. Nosotros normalmente, como los cursos que damos en licenciatura, es a veces pesado para los alumnos definirles este tipo de expresiones. En algunas ocasiones yo he tratado de dárselos y trato de que tengan el fundamento para que lo puedan entender. Porque nada me cuesta decir, bueno, la energía libre de Gibbs es igual a menos ZF por el potencial, por la diferencia de voltaje. Y ya. Sin embargo, el tratar de expresarles las ideas, de decirles de dónde sale, a veces, aunque no siempre todos me lo captan, pero sí hay uno u otro que dice, esto está interesante, me gusta mucho, porque justamente este potencial electroquímico está en cinética, ¿sí? Lo puedo relacionar con la constante de equilibrio que me da la teoría de Arrhenius, ¿se acuerdan? Entonces, en la expresión de la constante de equilibrio es igual al factor preexponencial multiplicado por E elevado a la menos delta G de la reacción entre RT. Ahí es donde puedo meter yo la expresión del potencial electroquímico. Entonces, normalmente conocemos como es la ecuación de Arrhenius, sí, pero la delta G que está ahí es en sí lo que estoy igualando para llevar a cabo la ecuación de Botel-Volmer es utilizar el potencial electroquímico, no utilizar el potencial químico. Y el potencial electroquímico, pues es menos ZF por la diferencia de voltaje. En química, el potencial químico, pues no es más que la variación de cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a los moles. Y eso, ¿se acuerdan ustedes que más adelante lo vamos a definir? ¿Cómo se define la energía libre de Gibbs en función de la entropía y la entalpía? Y entonces, en lugar de definir el potencial electroquímico en la ecuación de Arrhenius, pues yo simplemente utilizo la definición de energía libre de Gibbs de una reacción, que tiene que ver con su delta H y su delta S, ¿verdad? Pero en electroquímica utilizamos el potencial electroquímico. Si yo tengo una solución en donde hay iones, ¿verdad? La expresión 4, ustedes se darán cuenta que no hay una diferencia de voltaje. No estoy aplicando una diferencia de voltaje, de tal manera que pues, el potencial electroquímico es 0, ¿verdad? Y entonces el potencial electroquímico será igual al potencial químico. Sin embargo, cuando hay una reacción electroquímica, yo puedo decir el potencial químico del metal es igual al potencial electroquímico del ion más el número de electrones transferidos por el potencial electroquímico del electrón. De manera general, podemos llegar a observar que el potencial químico del metal es igual al potencial químico del ion en la solución. Y entonces, como a condiciones estándar estas son 0, pues puedo llegar a definir que esto de aquí también es a condiciones estándar. Y esto de acá es a condiciones estándar. ¿Verdad? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Bien, entonces, una vez que el límite de esta diferencia de potencial a condiciones estándar se alcanza, y ese límite se alcanza cuando la intensidad llega a ser 0. Nosotros ahora conocemos a este potencial como el potencial reversible o de equilibrio, ¿sí? Y eso es lo que marcaba yo mucho en las ecuaciones de ayer cuando les decía potencial de la reacción de equilibrio, ¿verdad? Esto es debido a que la intensidad decae hacia 0 y alcanza el equilibrio. No hay un intercambio de corriente, solamente un intercambio de voltaje. Es por ello que es posible
más adelante vamos a ver la ecuación de Nernst. Es posible interpretar que utilizando la ecuación de Nernst no hay corriente, ¿sí? Entonces, en el equilibrio, ahora sí, la expresión del potencial electroquímico a condiciones estándar, sí, del lado derecho, será, en lugar de tener el potencial a condiciones estándar, sino más bien el reversible o el de equilibrio, ¿verdad? Vamos a colocarlo de esta manera y me va a llegar a la siguiente expresión, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? A la variación de cambio o al incremento de la energía libre de Gibbs de reacción de la especie I con respecto a su coordenada de reacción o los moles que reaccionaron, ¿no? Y ahora sí podemos definir lo siguiente. Habíamos dicho que si el potencial de la celda era positivo, pues era una reacción espontánea. Ok, sí, pero ¿por qué? Si este es positivo, al multiplicarlo por el menos que tengo aquí, la delta G se vuelve negativa. Y concuerda con, pues, nuestros estudios de propiedades termodinámicas en donde una reacción espontánea, su delta G es negativa. Y después viene la parte siguiente. Si es negativo, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que la reacción de la celda era no espontánea. Bueno, pues si es negativo, al llegar acá en la ecuación, menos por menos me va a dar más, ¿verdad? Y voy a tener un delta G positivo y concuerda nuevamente con nuestras propiedades termodinámicas previas, ya estudiadas, ¿no? Para reacciones espontáneas, no espontáneas. Ahora, si el potencial de celda es cero, ¿sí? Nuestra delta G es cero y la reacción podríamos decir que está en equilibrio, ¿verdad? Aquí hay diferentes formas de interpretar este cero. La primera es que la naturaleza de los electrodos sean la misma, sumergidos en la misma solución. O sea, ya lo había mencionado anteriormente. La segunda es que la superficie del electrodo alcance un equilibrio con la solución y el potencial definitivamente no cambia. Mientras que la intensidad de corriente tiende a cero, ¿verdad? Entonces yo tengo dos electrodos. Y estos dos electrodos han alcanzado el equilibrio con la solución. Son de diferente naturaleza, pero han alcanzado el equilibrio con la solución. Y por lo tanto, cuando yo monitoreo el potencial que obtengo con respecto a estos dos electrodos, pues no cambia con el paso del tiempo. Pero la intensidad de corriente tiende a cero, ¿no? Ese es otro equilibrio también. Ese potencial nosotros lo conocemos como potencial a circuito abierto en electroquímica, cuando utilizamos un potenciostato. Vemos, conectamos más bien los dos electrodos, monitoreamos con un electrodo de referencia, ¿verdad? Y a su vez, cuando este electrodo ha alcanzado el equilibrio con la solución, pues este potencial es constante completamente en el tiempo, mientras que la intensidad es cero. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Bien, entonces, vamos a considerar ahora nuestro potencial electroquímico, ¿no? Ya, ahora sí, definido como delta G igual a menos ZF por el potencial estándar de la celda de equilibrio. Si nosotros derivamos ahora este potencial con respecto a la temperatura, verán que esta derivada será la variación de cambio del potencial con respecto a la temperatura e igual a ¿quién? A la variación de cambio de delta G con respecto a la temperatura, todo esto a presión constante. Y resulta que esta variación de cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, pues no es más que la entropía. Y aquí está la primera igualdad, ¿no? ZF por la variación de cambio del potencial con respecto a la temperatura a presión constante, pues es igual a la entropía, ¿sí? Ya tenemos la primera definición. La siguiente será definiendo la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es igual a la temperatura por la variación de cambio de la entropía con respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo saco la segunda derivada de esta ecuación, voy a tener el CP, el poder calorífico o la capacidad calorífica a presión constante. Por lo tanto, tendría que la capacidad calorífica a presión constante a condiciones estándar será igual a ZF
F por T por la variación de cambio, la segunda derivada, ¿sí?, del potencial con respecto a la temperatura, a presión constante. Entonces ya tengo las definiciones. Si tengo las ecuaciones que me pueden, digamos, demostrar o elucidar el comportamiento al menos del potencial en función de la temperatura, pues voy a poder tener todas estas propiedades termodinámicas calculadas, ¿no? Bien. Ahora, ¿puedo integrar? Pues sí, puedo integrar esta ecuación y puedo decir, bueno, yo puedo variar el potencial que estoy midiendo en una celda e ir incrementando la temperatura, ¿verdad? Y la pendiente de este incremento, pues va a ser la entropía dividida entre el número de electrones por la constante de Faraday, ¿no? Eso es otra de las bondades que tiene estas propiedades, ¿no? Sin embargo, no acabamos ahí, nos falta todavía la delta H, ¿verdad? La energía libre de Gibbs se puede definir como la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y ahora, sustituyendo lo que hemos tenido anteriormente de el potencial electroquímico y la entropía, podemos llegar a la última expresión, ¿sí? Delta H, ¿sí?, a condiciones estándar, a una temperatura de la reacción, va a ser igual a ¿qué? A menos ZF por lo que está entre corchetes. El potencial estándar, ¿sí?, de la celda en equilibrio, menos T por la variación de cambio del potencial, aquí me falta poner que es estándar, por la temperatura a presión constante. Si yo voy a monitorear o a calcular la delta H, la delta G, la delta S, fuera de las condiciones estándar, necesito saber cuál es el potencial de ese sistema en equilibrio fuera de las condiciones estándar. ¿Dudas aquí? No, Doc. No, doctor, todo bien. Gracias. Bien. Bueno, como el siguiente ya es un ejercicio para que podamos visualizar todo esto que acabo de decir, si quieren podemos descansar, ya casi son las 11, nos quedan 2 minutos. Y pueden ir copiando el ejercicio para que cuando regresemos podemos echar mano, ¿no? ¿Cómo ve, doctora? Doctora Cecilia. Claro. Sí, doctor, claro, me parece bien. Ya falta 1 minuto para las 11. Entonces, ¿cuánto tiempo, doctor? No sé qué les parece, 15, 20 minutos, en lo que se estiran, en lo que se toman otro café para despertar. ¿Cómo ve, doctora? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿le parece bien 11:20? 11:20. Ok, muy bien. No me desconecto, simplemente apago micro y apago la cámara, ¿no? Sí, claro. Muy Ok, bien. entonces en 20 minutos, chicos, gracias. Ok, Doc.